Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hace un tiempo había hecho esta pared, que el video está en el canal, así que hoy llegó el momento de hacerle una puerta. Y le voy a hacer una puerta de una forma un poco básico, pero a la vez es muy sencilla de hacer. Y precisamente lo que vamos a usar va a ser una chapa de OSB, esta es de 1 centímetro de espesor, y vamos a usar unos listones de 5 centímetros por 2 centímetros de espesor. Con esos materiales ya nos vamos a manejar bastante bien. Así que voy a llevar estos materiales al taller y vamos a comenzar. Bueno, corté todas las maderas con una inclinación de 45 grados. Va a ir una de este lado y otra de este lado y lo voy a unir con unos tornillos de manera que agarre las tres maderas. Y eso va a evitar que la madera se pandee. Además, también lleva pegamento.
No sé si se llega a apreciar bien, pero el tornillo prácticamente cubre el total de las 3 maderas y usé en todo el contorno. Y para estas que van cruzadas, voy a usar un tornillo que agarra esta madera con esta otra madera. Les agradezco muchísimo a todos los que se han sumado a esta propuesta, que intentamos hacer cosas con madera. Así que si te gusta hacer cosas con madera, suscríbete al canal, que cada tanto estoy subiendo algún contenido. Bueno, ya está pronta. No les mostré cómo la colocación, porque es algo muy intuitivo, muy fácil de hacer. Uno se compra un kit para puertas corredizas y es muy fácil de instalar. Así que te dejo este video por acá para que puedas verlo de cómo hice esta pared. Y sin más que decir, les mando un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.